Estamos aquí a pesar del feriado, a pesar de un poquito de frío, no tanto, ¿cierto? Para dar gracias al Señor. Seguimos estudiando una serie de sermones basados en el Evangelio de Marcos, el primer Evangelio, no en como está puesto de manera editorial, sino en primer de fecha, que sirvió de base para también los otros evangelios. Ahí está nuestra serie, Evangelio según Marcos, conocer a Jesucristo y hacerlo conocido. No solamente conocer, sino hacerlo conocido. Somos llamados para servir y proclamar el mensaje del Evangelio en donde estemos. Esta es nuestra misión. Y hoy nosotros vamos al capítulo 6, Marcos capítulo 6. Vamos desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Marcos 6, de 1 a 13. Este es un momento en que Cristo vuelve a la ciudad de su crianza. Sabemos que Cristo nació en Belén, ¿cierto? Cerca de Jerusalén. Pero él, para que se cumpliera el evangelio, se fue a Nazaret. Y ahí creció. Y ahí estuvo por 20 y tantos años. Pero hay mucha gente con mucha curiosidad cómo Cristo vivía este tiempo en que no se había manifestado públicamente como Dios. Sabemos que Él retuvo su divinidad sin dejar de ser Dios todo tiempo. Siempre fue Dios, totalmente hombre, totalmente Dios, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. La Biblia así nos enseña. Pero ¿cómo fue esta dinámica? Sobre todo el periodo de 1 a 12 años. Después, otra pausa, la Biblia revela exactamente lo que necesitamos para nuestra salvación y para nuestra fe. Pero eso no significa que nosotros no queramos saber, ¿cierto? Tenemos curiosidades. Bueno, entonces Cristo, después de hacer milagros y milagros, ahora regresa al hogar, a la casa, a Nazaret. Y él fue recibido de esta manera. Así dice la palabra de Dios. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban. Y decía: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó algunos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevase nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vestiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más
tolerable el castigo para los de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepentiesen y echaban fuera muchos demonios y ungía con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Estamos haciendo la lectura hasta el versículo 13. Vamos a mencionar en esta exposición del 7 a 13, pero nos concentraremos más en la primera perícopa, en los primeros 6 versículos de Marcos capítulo 6. Oremos, hermanos. Padre, es leída tu palabra, Señor. Pedimos tu bendición sobre nuestros corazones, mente, y que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a interpretar, a aplicar correctamente tu palabra para nuestra edificación y para la gloria de tu santo nombre. Bendice, Señor, a tu pueblo y supla cada una de nuestras necesidades en Cristo. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo estaba pensando cómo poner un título a este mensaje. Tenía tantas cosas aquí en estos versículos. Hay transiciones, hay movimientos, hay cambios. Entonces pensé en este tema. Sigue la misión, a pesar de la incredulidad y a pesar de todo. La misión sigue. El reino de Dios avanza, independiente del ambiente, del contexto, independiente de la manera en que la palabra de Dios es recibida. O sea, no hay excusas para servir y para cumplir nuestra vocación. Yo creo que el peor tipo de rechazo es dentro de la propia casa, con nuestra familia, cuando las personas no creen, y sobre todo cuando hablamos de temas de fe, cuando somos de una familia toda inconversa, incrédula, y de repente el evangelio llega a un corazón, transforma una vida, y este comienza a este proceso de transformación, pero la familia no cree. O no cree en lo que Dios está haciendo. No cree en el llamamiento. No cree en el llamado, en la vocación. Muchos líderes, pastores, misioneros han experimentado el peso de que su familia o amigos no reconozcan lo que Dios está haciendo en sus vidas. Marcos 6 nos lleva al corazón de este dolor en la experiencia de Jesucristo. Totalmente Dios, pero totalmente hombre. Cristo sufre. Él sufre. Él se admira por la incredulidad. Le llama tanto la atención a punto de ponerse triste. Pero este pasaje no termina en el rechazo, sino que avanza hacia una gran misión, el envío de los 12. Dios nos muestra que la incredulidad humana no detiene su plan soberano. Hay una agenda de Dios. Y esta agenda soberana avanza a pesar de todo. A pesar de todos los obstáculos, barreras, impedimentos humanos, Dios cumplirá su agenda sí o sí. El día que Dios estableció para alcanzar nuestros corazones o de los nuestros, no hay nada que pueda impedir que Dios haga lo que Él quiere hacer. Bueno, Jesús vivió casi 30 años en esta ciudad de Nazaret. Era tan familiar para sus vecinos que cuando comenzó a enseñar y a hacer milagros, lo rechazaron. El Hijo de Dios fue despreciado en su propia tierra. La incredulidad de Nazaret es un espejo de la incredulidad de la raza humana, del corazón humano. Y sin embargo, en medio del rechazo, Cristo revela la urgencia
de la misión. A la vez, la sencillez de la misión y la dependencia radical y total que tenemos de Dios en esta misión que Él nos encomienda. El capítulo anterior, Marcos 5, muestra a Jesús con poder sobre la tormenta, los demonios y la muerte. Predicaba domingo pasado, Pastor Rui, de esta experiencia en que Cristo recibe a un padre que era conocido de la sinagoga, Jairo, y se presenta delante de Cristo públicamente, se expone como un líder religioso, no está ni ahí para su estatus. Él se presenta públicamente, se arrodilla delante de Cristo, reconoce quién es Cristo y implora angustiado como un papá que está a punto de perder a su hija amada y dice: Señor, ten compasión de mí, ayúdame. ¿Tú has orado alguna vez con todo tu corazón por un hijo tuyo? Enfermo, a borde de la muerte, o por otras razones espirituales, con angustia de corazón. Así estaba Jairo. Y el corazón del texto no es cuando el Señor hace milagros, es una frase en el texto que dice: y Jesús fue con él. Cuando Cristo está con nosotros, no tememos las malas noticias. Jairo, no incomode más el maestro, tu hija murió. Qué dolor, ¿cierto? Cristo dice: no temas, cree solamente. ¿Cómo creer delante de la realidad de la muerte? Cristo fue con él. Bueno, conocemos la historia. Cuando Cristo está presente, no tememos señales de la muerte. Cristo llega en la casa de Jairo después de sanar a la mujer que había 12 años golpeando en otras puertas, tratando de buscar soluciones para su propio problema, y tardó 12 años para llegar en Jesucristo. Solo un toque la sanó. Pero no es un toque místico, no, es fe. Gastamos tiempo, recurso, vida, golpeando en varios lugares, buscando soluciones. Todo eso está en Cristo. El camino, la verdad y la vida. No hay atajos, no hay otra posibilidad. Es Cristo y nada más. Esta es una de las banderas levantadas en la historia. Solo Cristo, solamente Él. Entonces, mostrando su poder delante de la incredulidad de las personas que decía: esta niña está muerta. Él dice: no, duerme. Burlaron de él. Bueno, y Cristo entra y dice: Talita cumi, niña, yo te mando, levántate. Y la resucitó. La gente estaba impresionada con Cristo. Y esto pasa aquí también en este texto. Y yo estuve con una lucha tremenda tratando de entender estos primeros 6 versículos, porque comienza diciendo que Cristo vuelve a Nazaret. El sábado Cristo fue invitado para hablar en la sinagoga y Él está hablando en la sinagoga, y un texto paralelo muestra en otro momento que Él está también ahí y está... fue invitado para hablar en la sinagoga, y Él habla del cumplimiento de la promesa que Él es el enviado de Dios. Y ahora Él comienza a enseñar y las personas comienzan a hacer preguntas, admirados. ¿De dónde tiene estas cosas? La procedencia.
Y que sabiduría es esta que les da el contenido. Y estos milagros que por sus manos son hechos, autoridad. La gente está admirada con su poder. La gente está asombrada con su capacidad, con su mensaje, con su enseñanza, con su autoridad. Y están haciendo preguntas y preguntas, pero de una admiración hay un movimiento, una transición que en medio a una admiración llega a una incredulidad. Y mirando superficialmente no entendemos, o por lo menos yo no entendía cómo se hizo esta transición de una admiración a incredulidad, de un asombro en que uno comienza a cuestionar y decir: ¿de dónde viene este poder? ¿Con qué capacidad hace estas cosas? ¿O qué sabiduría es esta? Y de repente están incrédulos y escandalizados. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y las respuestas para eso, la principal respuesta para mí está en un aspecto gramatical del texto. La construcción de este texto en el original no solo sugiere, sino afirma más o menos así, que Cristo está haciendo lo que está haciendo en la sinagoga y la gente está toda asombrada y de repente alguien se levanta y dice: ¿este no es el hijo de María? ¿Sabe qué significa eso? En este contexto, ningún hombre era llamado, reconocido, asociado a la mamá, sino al papá. Porque corría una tal historia que José era el hombre que había sido traicionado y tuvo que cuidar a este hijo de María, menospreciando a Jesús. ¿No están sus hermanos en medio nuestro? Jacobo, José, Judas, están en medio nuestro. No conocemos sus hermanas. Él no es el carpintero que vivió entre nosotros. Y llevó a este grupo a la incredulidad. Hay siempre personas en la iglesia que trabajan, hay los que no trabajan y los que dan trabajo. Parece que hay gente trabajando en contra. Aquí son religiosos diciendo: conocemos a este hombre. Y la primera pregunta que este texto me hace es: ¿será que yo no estoy tan acostumbrado con el santo, con el sacro, con los milagros diarios de Dios en mi vida, que estoy viviendo en incredulidad? ¿Será que yo estoy viendo todas las cosas que Dios está haciendo, no solo en mi vida, sino a mi alrededor? ¿Será que no estoy acostumbrado con recibir tantas bendiciones de Dios que mi corazón se volvió duro? Y no logro celebrar la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios o las obras de Dios. Hermanos, si el Espíritu de Dios viniera sobre nuestras vidas un segundo, y quitara la dureza de nuestro corazón, un segundo, nuestra adoración sería profunda. Porque inmediatamente seríamos tomados de un sentimiento, los ojos abiertos, el corazón blando, la mente, todas las facultades bajo el control del Espíritu Santo, ojos abiertos para ver las maravillas que Dios está haciendo. Seguimos llevados a un nivel de adoración más allá de todo lo que hemos experimentado.
Entonces Cristo aquí está escandalizado con la incredulidad. El versículo 3 y 4 dice después que ellos dijeron lo que dijeron, no está también con nosotros sus hermanas, y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Entonces Cristo se admira. Cristo, versículo 6 dice: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y es por esta razón que se levanta alguien ahí, o uno o dos, y comienza a decir: este lo conocemos. Juan dice en el capítulo 1, versículo 11 de su evangelio: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Salmo 118 hay una promesa, una profecía que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El profeta Isaías, profetizando capítulo 53, él dice que este hombre sería rechazado, que Cristo sería rechazado, despreciado. Es como un turista que entra en una galería de arte, mirando los cuadros, estos típicos que no entienden nada, mirando así: oye, ¿y esto qué es? Parece un cerdito, un sapo. No, es un helicóptero. Ya pasaron por eso alguna vez. Y uno mira y dice: yo no vi nada especial en estos cuadros. Y el guardia escucha y dice: Señor, no son los cuadros los que están a juicio aquí, sino los visitantes. Así también no era Jesús quien estaba en juicio en Nazaret, sino los corazones incrédulos de sus vecinos. Hay un peligro de la familiaridad espiritual. Podemos escuchar de Cristo toda la vida, sin embargo endurecer nuestro corazón. Te has acostumbrado tanto con el evangelio que ya no te sorprende. Recordemos los discípulos en camino de Emaús, escuchando de Cristo, diciendo: ya es tercer día y nada. Y el mismo Cristo dice: ¿qué pasa con ustedes? ¿Por qué están tristes? ¿Qué te pasa? ¿No sabe qué sucedió con Jesucristo, varón nazareno, poderoso en palabras y obras? Pensábamos que Él sería el Redentor de Israel. Murió. Y Cristo dice: oh necios, tardos de pensamiento. Podría haber dicho: yo mismo estoy con ustedes. La incredulidad nos impide de hacer una distinción entre sentimiento y realidad. Y somos guiados por los sentimientos. Cristo está muerto. El Señor no me ama. Sentimientos. Él no escucha mi oración. Sentimientos. Pero ¿cuál es la realidad? Que somos amados, adoptados, justificados. Ya está hecho, está listo. Nadie y nada puede sacar y quitar de nuestro corazón el regalo más precioso del universo, la vida eterna en Cristo. Y después que Cristo es reconocido por los dos discípulos en Emaús, uno dice: ¿no ardía nuestros corazones cuando Él nos predicaba en el camino? La incredulidad impide que el corazón inflame, porque está como piedra, como hielo. Hay muchos creyentes viviendo así. Necesitamos una intervención de Dios inmediata.
urgente. Bueno, además del escándalo de Cristo por la incredulidad de sus patricios, ahora lo que vemos aquí es la humanidad de Cristo y su asombro, otra vez, por la incredulidad. Cristo dice que no hay profeta sin honra como en su propia tierra. Él estaba asombrado con esta incredulidad. Él estaba triste. Vemos también en los textos correlatos, Lucas y Mateo. Vemos la humanidad de Cristo aquí. De todos los evangelistas, el que más destacó la humanidad de Cristo fue Marcos. Y aquí hay algo que puede ser súper confuso para quien está comenzando, por ejemplo, en la fe. Que dice que el Señor no hizo muchos milagros ahí porque había incredulidad. Que dice que Cristo se asombró, pero Él es omnisciente. O sea, nada lo toma por sorpresa. Entonces, ¿por qué está asombrado? Porque Marcos está destacando la humanidad de Cristo. Totalmente hombre, siendo totalmente Dios. Ele experimenta todos os sentimentos humanos. E aqui experimenta uma frustração. ¿Ustedes creen que Cristo no se frustra con nuestra adoración? Con la manera que vivimos la fe. Con las excusas que ponemos. Eu não puedo orar hoy día porque hace frío. No, no puedo evangelizar porque se pega del pastor, del máximo de los presbíteros. No voy porque ¿qué van a pensar de mí? No voy a decir nada del evangelio porque me pueden juzgar, pueden burlarse de mí. Y la misión es en el colegio, en la universidad, en la clínica, en las calles, en la plaza, en el vecindario, dentro de la propia familia. Cristo está asombrado. Y el texto dice que no pudo hacer más milagros allí por causa de la incredulidad de ellos. Ahora, el Señor no puede operar si no hay fe. Claro que sí. Obvio que sí. Necesitamos entender de dónde viene la fe. De Dios. Todo depende de Dios. Pero Él ordenó las cosas de esta manera. Puede que Dios haya ordenado en la eternidad un avivamiento a este país cuando Él mismo doblegue el corazón de los discípulos que viven en Chile y se ponga a orar y a humillarse delante de su presencia. Y en respuesta a la oración de estos hombres y mujeres que el mismo Dios puso en ellos, Él actuará. Nada depende de nosotros. Todo es obra de Dios. Porque Él opera en nosotros el querer y el hacer. ¿Tú crees que Satanás que pone ganas en tu corazón de venir a la iglesia es tu propia carne? No. Y a veces es una batalla tremenda llegar a la iglesia. Sobre todo los papás. De repente los matrimonios pelean por el camino, ¿cierto? Es una lucha tremenda. O sea, cada vez que llegamos y entramos, damos gracias a Dios. Déjame hacerte una pregunta, no para llegar a tus emociones, para tratar de manipular tus emociones. Pero cuando Cristo mira hacia tu vida, ¿se pone feliz o triste? ¿Tú eres motivo de alegría para el Señor? ¿Por la forma que vives? El autor de Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque en todo Él fue tentado, no pecó, pero Él conoce la humanidad porque es totalmente hombre. Juan 11:35 dice que Jesús lloró, sabiendo que iba a resucitar Lázaro. Ahí están las dos naturalezas. Cristo entiende tu dolor cuando no eres comprendido o rechazado. Su humanidad le hace cercana a nuestro sufrimiento. Cristo entiende tanto y conoce tanto nuestro sufrimiento que Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él sufrió la angustia, el dolor y el abandono para que tú nunca estuvieras solo o sola, para que tuvieras paz. Es como un padre o una madre que ofrece amor y cuidado a sus hijos y estos rechazan a sus padres con indiferencia. Los padres sienten un dolor profundo. Así el Hijo de Dios también sintió la dureza de su propio pueblo. Bueno, entonces aquí nosotros estamos viendo la incredulidad, la admiración de Cristo, vemos la humanidad de Cristo, todo esto en un texto. Y el texto que sigue, para terminar, nos habla acerca de la urgencia de la misión. El versículo 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y el último versículo, el versículo 6, aún dice: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. La incredulidad cierra puertas en un lugar, pero abre puertas en otro lugar. Había incredulidad ahí. Cristo siguió la misión. Dijo: por causa de la incredulidad necesitamos proclamar el reino. ¿Y el mensaje cuál era? Cambio radical, discipulado, arrepentimiento, metanoia, cambio de vida, cambio de dirección, vida transformada. No, el cristianismo no es un mensaje sencillo, superficial. No necesitas editar el mensaje del evangelio, no necesitas tener miedo de hablar del evangelio. Sí, el mensaje del evangelio es radical. ¿Cuál es tu miedo? Es radical. Piensa en el contenido del evangelio. Negarse a sí mismo. Hermano, ¿cuál es la primera misión de la iglesia? Morirse. Es la primera misión de la iglesia. Morir para el pecado, para el mundo, y resucitados para Dios. Mortificar los deseos diarios para la gloria de Dios. Pero hay una misión, y esta misión es urgente. Y aquí Cristo envía a los 12 y envía de dos en dos. Y aquí hay algo extraordinario. El rechazo en Nazaret no detiene el reino de Dios. El reino de Dios es imparable. Y este rechazo de Nazaret contrasta con la misión de los 12. Aquí la autoridad es delegada. Nosotros vamos en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando vamos a proclamar el reino de Dios, somos embajadores. Él delega esta autoridad. Por eso que vamos en el nombre de Jesucristo. Por eso que lo que hacemos en la tierra en su nombre es confirmado en los cielos. Aquí hay una urgencia. Dice: ustedes van, y les mandó que no llevase nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, porque la misión es urgente.
Aquí fueron de dos en dos porque el evangelio es un evangelio de caminata, de comunión, de compartir de unos con los otros. Porque el reino de Dios es un reino de amigos, no estamos solos. Y también habla de la sencillez de la misión. Hermanos, no necesitamos recursos financieros para hacer la obra de Dios. Por supuesto que mientras más temos, más podemos avanzar, pero no es una excusa. No vamos plantar iglesia porque no tenemos plata. No vamos evangelizar porque no somos preparados para evangelizar. No tenemos el don de evangelismo. ¿Dónde sale eso en la Biblia? Todos somos llamados a evangelizar. Es sencillo. Sin mucha cosa. Sin bordón, sin alforja, sin pan, sin dinero. Come los que se les ofrece. Si es que coman lo que les es dado. No crean en la provisión, sino en el proveedor. Porque la misión de Dios es hecha en la dependencia radical del mismo Señor. Vayan y el Señor cuidará de todo. El Señor les capacitó, les dio poder y autoridad. Dice el texto que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ellos proclamaron el evangelio del reino de Dios, versículo 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepentiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían los enfermos y los sanaban. El resultado de hombres que van en el nombre del Señor y bajo el poder del Señor es fructífero. No podemos perder tiempo con equipajes, con comodidades, con excusas. Es urgente. Cuando Zaqueo, que estaba en este pequeño árbol, para ver quién era Jesús, pasando en medio de la multitud, escondido, el Señor se detiene, lo mira, conoce su historia porque Él es omnisciente, sabe todo de nosotros. Dice: Zaqueo, bájate, porque el perdón tiene prisa. No me interesa el pasado, tus pecados están borrados para nunca más volver. Hoy quiero estar en tu casa, Zaqueo. Y la Biblia dice que Zaqueo descendió con prisa. Con prisa. Cuando Pablo es derribado por tierra, tiene su vida transformada. El texto siguiente dice: luego predicaba con autoridad y denuedo a Jesucristo. Porque el tiempo pasa. El tiempo va pasando. Vuela. La misión es urgente. Prepárate, hermano. Arrepiéntete. No hay excusas. Yo me quedé impresionado esta semana porque sirvo una misión que es americana, norteamericana, y esta iglesia, tenemos 5 o 6 iglesias en alianza con nosotros y que nos están apoyando a plantar iglesias. Las iglesias que estamos plantando, nos faltaban recursos, y quizás falta de recursos por infidelidad de muchos de ustedes, pero la misión de Dios avanza. El Señor levanta otros, porque nadie puede detener la obra de Dios. El privilegio se pierde aquel que no participa. Entonces yo necesito visa para entrar en Estados Unidos, y como italiano yo tengo la misma que tienen los chilenos, ¿cierto? Tú entras online, bla, 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 pum, y te dan la visa. Pero ha pasado que mucha gente llega al viajar y se suspende inmediatamente la visa. Entonces un chileno amigo, pastor, me dijo:
saca la B1 o B2, porque es más garantizado. Entonces, como brasileño, tengo que hacer eso. Entonces, llego yo a la embajada esta semana, una fila, todos están escuchando la entrevista. Y es súper duro cuando una persona es rechazada, ¿cierto? Desafortunadamente no calificas para tener una visa. Chuta. Y la persona sale. Unos tratan de... Yo dije, bueno, ahora... Ustedes saben que mi presidente de mi país está peleando con el presidente de Estados Unidos. Las visas de brasileños han bajado 30%. O sea, porque Brasil quiere enfrentar a Estados Unidos. Y entonces, con todo este contexto, voy viendo las personas y llego. Ustedes saben que todas nuestras vidas están abiertas. No sé cómo la gente descubre por dónde estamos andando, todo lo que hacemos. Estoy contestando pocas preguntas y de repente el caballero me dice, muchas gracias por tus servicios prestados en Ucrania. ¿Cómo? Este hombre no me conoce. ¿Cómo sabe que yo estuve en Ucrania? O sea, me imagino que toda nuestra vida está ahí. La misión de Dios es urgente. El Señor hará todo lo que es necesario para que sigamos avanzando. Nada puede impedir el reino de Dios de avanzar. Él nos envía. Y el resultado es que muchos creyeron, muchos eran sanados y transformados. No hay excusas. Si tú estás predicando en un ambiente hostil, incrédulo, el Señor dice, hay tiempo para todo. De repente hay que, ¿cómo se dice? Sacudir el polvo y decir, esto era muy normal para los judíos. Ahora, el juicio del Señor estará sobre ti. Estoy lavando mis manos, porque estuve aquí predicando el Evangelio, pero no hiciste caso. El rechazo no es a mí. No me están rechazando a mí. Están rechazando la palabra de Dios. Lo que quiero decir en esta mañana, en el nombre del Señor, es que tú y yo necesitamos evaluar nuestros corazones. ¿Qué respuesta damos al llamado de Dios? Y hay una misión hermosa. La belleza de la iglesia de Cristo es indescriptible y hermosa. Oremos. Te damos gracias, Padre, en esta mañana. Gracias porque vemos que no hay nada que pueda impedir que tu palabra sea proclamada, que tu reino avance. La expansión de tu reino es una ordenanza tuya, Señor. Y queremos ser parte de esto. Ten misericordia de nosotros, Padre. Cuando el corazón por años se pone duro, Señor. Ten misericordia y quebranta nuestros corazones. Hermanos que antes cantaban con tanta perseverancia, que oraban con ganas, con gozo, y hoy están incrédulos. Visita con gracia a tus hermanos, Señor, hablando a sus corazones, transforma. Y Señor, este senso de urgencia en tu misión, da a los líderes de esta iglesia, a los hermanos de esta iglesia, que podamos avanzar, Señor, en dirección a tu voluntad, que es Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor, porque somos parte de lo que estás haciendo aquí, en este mundo, con muy poco, y queremos, Señor, seguir avanzando. Damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.